Bonjour les élèves, on va continuer avec la dernière étape de la Deuxième République espagnole. Como vimos en la última clase, el gobierno de la República de Derechas, el último gobierno, fue incapaz de montar la tercera etapa, que se suponía que se iba a montar por parte de la CEDA, es decir, un gobierno exclusivamente de la CEDA. En su lugar, el presidente de la República, que no deseaba que la CEDA llegase al poder de forma absoluta en España, había nombrado un gobierno técnico con Portela Valladares como primer ministro. El gobierno no fue capaz tampoco de reconducir la situación y hubo que convocar elecciones para febrero de 1936. A estas elecciones, a los partidos de izquierda, como vimos, acudían unidos, bueno, centro, centro-izquierda, republicanos de centro y la izquierda en general, acudían unidos incluso con los partidos nacionalistas como el Partido Galeguista o Esquerra Republicana, apoyando esta unión que se llamó Frente Popular. Por el contrario, la CEDA, que era también una confederación de partidos de derechas, había intentado y no conseguido crear una unificación o llegar a una unificación a partir de la CEDA de los partidos de centro derecha y derecha. Así, la mayor parte de los partidos de izquierda, o por decir todos, salvo los grupos anarquistas, que tampoco eran partidos políticos, acudían unidos, mientras que la derecha acudía en buena medida dividida. Esta derecha estaba formada por un montón de grupos muy diferentes, desde los monárquicos alfonsinos hasta los carlistas, los falangistas, etcétera, partidos incluso también republicanos de derechas, y no consiguieron una unidad política. Eh, Además, la imagen que presentaban los partidos de centro derecha y la derecha en general, tras una acción de gobierno bastante defectuosa, por llamarla de alguna manera, que no había aportado nada al país, sino simplemente había eliminado las reformas que se habían hecho anteriormente, pues estaba lastrada precisamente por esta ineficacia, lo cual le restó también votos. En las elecciones de 1936, para muchísimos autores, para muchísimos historiadores, son la antesala de la guerra civil. Mientras que en otras elecciones los bloques de derecha y de izquierda habían ganado cada uno una vez, pero siempre el centro había tenido una importancia decisiva, en esta ocasión no ocurre lo mismo. En esta ocasión los resultados en cuanto a votos están prácticamente iguales. La izquierda, el Frente Popular, obtiene un 34,4% de los votos, mientras que la derecha, los partidos de derecha, un 32,2%. Es decir, la diferencia entre ambos es mínima. Lo malo, en este caso, es que el centro, que podría haber actuado de moderador entre estos dos bloques, que no eran monolíticos, ni mucho menos, no penséis que todos los de derecha eran de extrema derecha y todos los de izquierda eran de extrema izquierda. Más bien al contrario, curiosamente, los candidatos más votados fueron los menos extremistas de ambos grupos o los más moderados. Pero aún así, la polarización hizo que el centro solo tuviera un 5,4% de los votos. La victoria del Frente Popular, en principio, pues enfervorizó a las masas. Las masas pensaban que había llegado el momento de retomar la senda reformista, incluso muchos de ellos revolucionaria, que se había iniciado con el principio de la República. De hecho, esto hizo que muchísima gente de derechas pensase que la revolución marxista, proletaria, anarquista incluso, estaba a la vuelta de la esquina. Y de hecho, algunos dirigentes derechistas maniobraron para que no llegasen a hacerse realidad los resultados de las elecciones. Es decir, se intentó presionar al presidente del gobierno, Portela Valladares, para que declarase nulas las elecciones y además para que declarase el estado de excepción, es decir, para que eliminase cualquier forma democrática del país. Portela Valladares, como era su misión y su obligación, no hizo caso a estas presiones y finalmente Azaña pudo formar gobierno el 19 de febrero como líder del Frente Popular. Solo formaron parte de este gobierno los ministros de los dos partidos republicanos de centro-izquierda, entre ellos el de Azaña, dado que no se quería dar una imagen de extremismo en ese momento. Vamos a ver ahora la acción de gobierno durante los primeros meses del corto periodo que estuvo en vigor el Frente Popular antes de la Guerra Civil.
El gobierno que había creado Manuel Azaña, que presidía Manuel Azaña, a pesar de que se había logrado la victoria del Frente Popular en las elecciones, no tenía una base de apoyo demasiado sólida. De hecho, el apoyo parlamentario directo, es decir, los diputados que pertenecían a los dos partidos que tenían ministros en el gobierno, Izquierda Republicana y Unión Republicana, apenas controlaban una cuarta parte de los diputados del Parlamento. Aunque socialistas y comunistas se habían comprometido a dar su apoyo, hay que tener en cuenta que este apoyo se circunscribía a volver a la situación de 1933, es decir, a las reformas que ya se habían hecho durante el primer bienio de izquierdas, y estaba por ver qué pasaría una vez que se hubiesen restablecido esas reformas. Los dos gobiernos que se van a suceder durante estos primeros meses, hasta julio, van a desarrollar medidas tendentes a facilitar el retorno al reformismo de este primer bienio, aunque esta vez de una manera más decidida, más profunda. De todos modos, la situación del país era muy grave. El desorden en las calles, los enfrentamientos a tiros entre partidos, entre coaliciones, y no solo entre rivales políticos, sino incluso dentro de los mismos partidos, había enfrentamientos a veces violentos y muchas veces de tipo político. Claro, con este ambiente avanzar mucho en estas medidas reformistas va a ser complicado. Nada más ocupar Azaña el gobierno, deseoso de relajar la tensión, de impedir una guerra civil que se veía ya a la vuelta de la esquina, va a tender la mano, digamos, a la oposición. Va a tomar un tono bastante más conciliador, que va a ser bien recibido con la derecha. Incluso la misma CEDA, en un principio, se declara dispuesta a colaborar con el gobierno para rebajar esa tensión. Pero rápidamente este ambiente, que es efímero, va a ser el canto del cisne, digamos, de la paz en España, va a desaparecer. Las primeras medidas gubernamentales van a ir en la dirección que hemos comentado: recuperar el programa de gobierno, o implantar el programa de gobierno del Frente Popular, que era ni más ni menos que recuperar las reformas que se habían realizado durante el bienio de izquierdas. El 21 de febrero, además, se decreta la amnistía general para los presos políticos que habían sido encarcelados, sobre todo y especialmente durante o después de la revolución de octubre de 1934. Unas 30.000 personas son escarceladas. Además, se ordena a las empresas el día 1 de marzo que readmitan a todos los trabajadores que han sido despedidos por participar en las huelgas de la revolución. Todo ello se hace no solo por cumplir el programa del Frente Popular, sino por la presión en las calles también de las milicias, de los partidos que componían parte del Frente Popular, que presionaban en este sentido. El 1 de marzo también se restablece el Estatuto de Cataluña, y Cataluña pasa otra vez a tener un estatuto de autonomía que funcione, y las instituciones propias de este estatuto. También los catalanistas moderan sus exigencias, y además la Generalitat va a conseguir una cierta paz social en Cataluña, porque va directamente a negociar con las empresas la readmisión de estos obreros que habían sido despedidos, y de esa forma pues se va a eliminar, o se van a librar de la escalada de huelgas que en ese momento hay en otras partes de España. En las tierras, digamos, en los lugares donde mayor es el latifundismo, en los campos de Extremadura, de Andalucía, de La Mancha, se produce un movimiento espontáneo de ocupación de fincas, de tierras, de grandes propietarios, por parte de los campesinos que el año anterior habían sido expulsados precisamente de parte de esas tierras que ocupaban, digamos, de forma legal durante el bienio de izquierdas. Como era un hecho consumado, el gobierno se vio obligado, pues, prácticamente a aceptarlo, y a volver a poner en funcionamiento la legislación agraria del bienio de izquierdas. Se fueron restaurando las diferentes leyes y decretos que componían la reforma agraria y que habían sido derogados por la República de Derechas, y finalmente se derogó la ley de reforma agraria que había hecho en 1935 la República de Derechas, y se restableció plenamente la ley de bases de la reforma agraria de 1932. En cuanto al ámbito militar, el nuevo ministro de la Guerra, el general Masquelet, intenta alejar de los puestos de responsabilidad, de los mandos, a los generales que tenían un carácter más golpista, como es el caso del general Godet, del general Franco o del general Mola, mientras que otros quedaban en situación de disponibles, sin destino, para que no tuviesen tropas bajo su mando. En cuanto a la actuación general del gobierno de izquierdas, perdón, del Frente Popular en cuanto al ejército,
al estamento militar, pues se siguen el poco tiempo que se pudo hacer, se siguió digamos, el hilo que se había seguido durante la primera fase de la República. En principio, el triunfo del Frente Popular y además la reedición, digamos, de las medidas reformistas del primer bienio de izquierdas hizo pensar que el enfrentamiento entre Iglesia y Estado iba a reeditarse pues con rapidez. Pero en un principio, curiosamente, este enfrentamiento no se produjo. De todos modos, a partir de mayo se retoma la política educativa del bienio de izquierdas contra la enseñanza religiosa y también se restablece la coeducación en las aulas que había sido eliminada durante la República de Derechas. También se van a convocar nuevas plazas de maestros estatales para suplir a los maestros de la enseñanza religiosa privada que iban a dejar de practicar. Se tardó bastante tiempo en constituir las nuevas cortes, algo que se tenía que hacer de forma prácticamente inmediata, pues se tardó casi 2 meses. Hubo que discutir acta por acta, una a una, las actas parlamentarias de todos los diputados de la Asamblea Nacional y eso llevó pues bastante tiempo. Lo primero que hizo la izquierda, una vez que fueron constituidas las Cortes, fue destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora, y fue sustituido temporalmente por Martínez Barrio, que era el presidente del Parlamento. Se preparó la elección para un nuevo presidente y el día 10 de mayo Manuel Azaña, que había presentado su candidatura a la presidencia, era elegido como presidente de la República. Le sustituirá en la presidencia del gobierno Casares Quiroga. Se puede discutir mucho, pero lo que es un hecho es que en un ambiente de enfrentamiento total, un ambiente en el que no se concedía al enemigo o al adversario que se había convertido en enemigo ni el pan ni la sal, la elección de uno de los líderes de los dos bloques, de Manuel Azaña como presidente de gobierno, que debía actuar como moderador precisamente entre las diversas tendencias políticas, pues supuso un golpe a la credibilidad de la presidencia de la República. Vamos a ver ahora el deterioro de la situación durante el Frente Popular. El gobierno de Casares Quiroga, del presidente del gobierno, tuvo que enfrentarse con problemas gravísimos de orden público. Una oposición fortísima de la derecha, encabezada por Calvo Sotelo, y que llevó además a una auténtica insurrección finalmente para destruir la República. A las ocupaciones espontáneas de tierras que eliminaban el orden social y la legislación vigente y al activismo socialista. Se ha discutido mucho sobre la pobre actuación de Casares Quiroga contra todas estas amenazas a la República. De hecho, la autoridad del Estado quedó fuertemente deteriorada y finalmente se produjo un golpe militar ante la debilidad de este. Pero la realidad es que el gobierno de Casares Quiroga no podía hacer mucho ante el estallido de problemas muy graves por todas partes. La situación estaba muy deteriorada y es muy difícil que un gobierno diferente hubiera podido hacer algo más de lo que hizo Casares Quiroga en esta pendiente que llevaba directamente a la guerra civil. La CNT, los anarquistas, habían llamado a la abstención en las elecciones y rápidamente demuestra su oposición total a este nuevo gobierno, digamos, de Frente Popular. Para la CNT, este gobierno es un gobierno burgués que intenta perpetuar el sistema burgués, un sistema además un Estado, cosa que nunca van a aceptar, y se va a llamar constantemente a la revolución, a la insurrección. De hecho, el enfrentamiento dentro de la CNT entre partidarios de la acción sindical y partidarios de la acción violenta revolucionaria se salda a favor de estos segundos y de hecho incluso los sindicalistas que eran en principio más pacíficos van a llamar a la unidad entre la CNT, que es en realidad un sindicato, no es un partido, y la UGT para construir una alianza revolucionaria que permita destruir por completo el orden político y social vigente. De todos modos, la CNT y la UGT es imposible que colaboren porque representan, digamos, a dos corrientes no solo sindicales sino políticas completamente diferentes y va a degenerar, pues, por ejemplo, en la huelga de 1936 de
de la construcción que habían proclamado entre ambos, que habían acordado entre ambos, va a degenerar esta huelga en luchas y peleas callejeras entre los dos sindicatos, precisamente. En el PSOE también hay dos corrientes, una más extremista. No olvidemos que el PSOE de aquella época era un partido revolucionario, no era lo que hoy en día es, dirigida por Largo Caballero, que pretendía que el PSOE se uniese con el Partido Comunista y que la UGT se uniese con la CNT, porque veía cercano el cambio social. Una tendencia más moderada, la de Indalecio Prieto, que deseaba profundizar primero en la colaboración con la izquierda republicana, con los partidos, por así llamarlos, burgueses republicanos de izquierdas, y que los socialistas además entraran a formar parte del gobierno en el que en ese momento solo había dos partidos, como hemos visto, de centro-izquierda republicanos. Los partidarios de Indalecio Prieto dominan en la ejecutiva del PSOE desde junio del 36, pero el sector de Largo Caballero era mayoritario en la UGT, en el sindicato, y sobre todo mucho más mayoritario en las juventudes socialistas, que eran muy extremistas, eran muy radicales. La situación de división dentro del PSOE pues va a propiciar un crecimiento espectacular del Partido Comunista de España. Este partido es muy disciplinado, además muestra muy firme, el más firme apoyo, de hecho, al gobierno, y además modera incluso sus pretensiones revolucionarias, mientras que intenta además evitar esa escalada de conflictividad que se está dando y sobre todo en el ámbito laboral. Al mismo tiempo se da un proceso de convergencia, de acercamiento con el PSOE, ingresando el sindicato del Partido Comunista, que es la CGTU, dentro de la UGT socialista y fusionándose las juventudes de ambos partidos, que van a pasar a llamarse Juventudes Socialistas Unificadas. Igualmente, en la derecha van a ganar posiciones los extremistas. Durante la primavera, la CEDA había desarrollado un boicot total institucional a la vida en general institucional, a la vida política y tal. Mientras que los líderes de la CEDA se van a ver desbordados por el creciente extremismo de sus propias bases. De hecho, la extrema derecha defiende ya abiertamente derribar el orden constitucional, eliminar este orden, mientras que los monárquicos alfonsinos van a intentar desarrollar complots golpistas, y los carlistas también aceleran la formación de milicias paramilitares para enfrentarse a una posible guerra civil que se ve venir, y sobre todo también a sus enemigos en las calles. La derecha en general convierte el Parlamento en el seno de durísimos debates dialécticos con la izquierda, y esta división, estos debates ahondan todavía más la división del pueblo español, de la sociedad española, en dos bloques antagónicos. Quienes más beneficiados junto a los comunistas se van a ver de esta situación van a ser los falangistas. La Falange obtiene unos resultados pobrísimos en las elecciones, es decir, apenas obtiene diputados. Pero el recrudecimiento de la situación, el empeoramiento de la situación, va a hacer que muchas personas de orden, gentes de orden, que hasta entonces habían apoyado los partidos de derecha tradicionales, digamos, se borren de esos partidos y entren en masa en la Falange. De hecho, estos afiliados de estos partidos de derecha, sobre todo los jóvenes, abandonan sus partidos y entran de forma tan masiva dentro de la Falange española que se va a alterar en apenas un par de meses el equilibrio político dentro de la derecha española. De hecho, la Falange va a ser el movimiento fundamental a nivel político de la derecha en los pocos meses anteriores a la guerra. La Falange, que es un partido fascista y que intenta llegar al poder mediante la violencia, naturalmente va a actuar en plan, digamos, de terrorismo y violencia. De hecho, la Falange ya estaba preparada para ello, porque había sido perseguida en buena medida durante el bienio de izquierdas, no la Falange propiamente dicha, sino sus partidos fundadores, y se lanza a una organización, bueno, ya estaba en ello, a una organización secreta, digamos, y a la práctica constante de la violencia. La actividad de los pistoleros de primera línea, es el grupo dentro de la Falange quien controla la violencia política, provoca la respuesta del gobierno, naturalmente, y la plana mayor, es decir, los mandatarios del partido, incluido su líder, José Antonio Primo de Rivera, son encarcelados. También se cierra su periódico Arriba y se prohíbe la actuación política legal del partido. Naturalmente eso les da igual a la Falange porque están preparados para ello. De hecho, siempre han actuado de forma ilegal, por lo cual pues, su estructura es más la de un grupo clandestino terrorista que la de un partido político. Desde la clandestinidad pues va a seguir con su política de acción violenta y desestabilización.
Cada día precisamente la violencia en la calle aumenta y además eso hace que la opción golpista se abra paso en la derecha. De hecho, tras las elecciones, todos los partidos políticos prácticamente aumentan de forma exponencial sus fuerzas de seguridad propias, es decir, sus milicias armadas, que son generalmente jóvenes muy radicalizados y además que se encuadran en unidades, en organizaciones paramilitares. De hecho, la calle de España se convierte en poco menos que el escenario de una película de gángsters. Las milicias de los partidos atacan a las de los demás y los mítines políticos. Las represalias son constantes, tanto en forma de atentados como de asaltos, como incendios de sedes, de iglesias, de periódicos y tal. De hecho, el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia se agudiza y muchos católicos creen que la República quiere destruir a la Iglesia y se va a formar así, se va a desarrollar un espíritu de cruzada, de defensa de la Iglesia, que tendrá una gran importancia durante la guerra. Bien, en cuanto a la conflictividad laboral, pues cada vez es mayor también por el aumento del paro en continuo ascenso y por los enfrentamientos entre patronal y sindicatos. En el campo, los propietarios paralizan prácticamente la producción en respuesta a la reinstauración de las medidas del bien y de izquierdas, de la vuelta al funcionamiento de la ley de bases de la reforma agraria, y los jornaleros en muchas ocasiones responden de forma violenta, entre ellos se extienden el paro y el hambre, es decir, es una respuesta a esta situación y, pues por ejemplo, en Dieste a finales de mayo hay una insurrección de los jornaleros. Los gobiernos de Azaña y de Casares Quiroga esperaban que las medidas que se habían tomado, que era volver a poner en vigor las reformas del bien y de izquierdas, que ya en su momento supusieron, digamos, o calmaron la situación, volvieran a calmarla, pero en esta ocasión no es así. En esta ocasión no hacen sino aumentar la virulencia de los choques. Aunque en un principio se actúa con fuerza contra los desórdenes son de tal magnitud que el gobierno muchas veces se ve completamente desbordado. Hubo algunas propuestas para instaurar una dictadura republicana, aunque fuese de forma momentánea, o al menos de aumentar los poderes de la presidencia de la República y de la República en general. Pero eso asustó a quienes debían hacerlo, es decir, a los líderes políticos, sobre todo del Frente Popular, porque podría suponer un aplazamiento sine die, es decir, sin plazo, de las reformas de la República, incluso de la democratización del país, que todavía estaba en buena medida por hacer. En esta coyuntura las derechas empiezan a preparar ya de forma tangible una conspiración ante el temor de una revolución popular que estaba fomentada siempre por la CNT, pero que no tenía visos de llegar nunca, porque la CNT tenía fuerza sí, pero nunca la suficiente para poder vencer en una revolución, y ante el peligro mucho más real, sobre todo para los grupos oligárquicos, del proceso de reformas que estaba llevando a cabo el Frente Popular, que eso sí que era un peligro para los grupos, digamos, para los que siempre habían mandado en España. En realidad había dos procesos insurreccionales, dos procesos que querían destruir la República. Uno era monárquico, de carácter cívico-militar, es decir, aunaba a políticos monárquicos, a organizaciones monárquicas y a algunos militares, y que pretendía, naturalmente, restaurar la monarquía de Alfonso XIII, la monarquía borbónica y una monarquía conservadora en España, y otro estrictamente militar, es decir, solo eran militares que no tenían una base ideológica muy clara, aunque eran conservadores naturalmente, y que buscaban sobre todo restaurar el orden social. Al final, esta última trama se acabará imponiendo, la trama militar se acabará imponiendo, transformándose la sublevación que va a llegar en un típico pronunciamiento militar, solo que en esta ocasión la fortísima resistencia que encontró el pronunciamiento derivó en una guerra civil, y ante esta guerra civil el pronunciamiento militar o la trama militar tuvo que dotarse de una ideología, tuvo que dar protagonismo a algunas organizaciones como la Iglesia, los partidos de derecha, porque simplemente el ejército no tenía una ideología como para imponer, digamos, o para crear un nuevo tipo de orden político y económico en España. Además, con ello conseguirían pues, un apoyo político y civil del que carecían en ese momento los militares. La trama militar es parte de la Unión Militar Española, la UME, pero en 1936, dentro de esta UME, un grupo de generales, de los que habréis oído hablar seguramente, Sanjurjo, Mola, Godet, Cabanellas,
Franco, Queipodiano, preparan un alzamiento militar en el que ya se incluye a las tramas, es decir, a los grupos civiles, tanto políticos como sociales y tal. Esta trama iba a estar o estuvo dirigida por el general Mola, pero una vez que hubiese vencido, digamos, el alzamiento, como lo llamaron ellos, el general Sanjurjo era quien debía presidir este hipotético gobierno golpista. Los rumores de una intervención militar eran clarísimos, o sea, todo el mundo hablaba de ellos en la prensa, en la radio, en los corrillos y tal. Ante estos rumores, el gobierno de la República decidió dispersar a los altos mandos militares golpistas, quienes no obstante habían conseguido ya organizar, digamos, el golpe y asegurarse el apoyo de grandes, bueno, de los monárquicos, los tradicionalistas, de los grandes propietarios agrarios, de los grandes financieros y tal. Pero en principio no contaban con el apoyo de los falangistas, porque los falangistas hacían unas peticiones excesivas para el espíritu de este levantamiento. De hecho, el programa económico falangista se parecía mucho a los programas económicos de extrema izquierda y eso asustaba muchísimo a los grandes propietarios agrarios o los grandes industriales o los grandes financieros. A principios de julio la planificación del golpe estaba prácticamente terminada. ¿Cómo iba a ser ese golpe? Pues había sido concebido por el general Mola, digamos, el artífice, el planificador de este golpe, como un levantamiento coordinado en todas las guarniciones militares del país. Se impondría además de forma inmediata en cada demarcación del país por parte de esas guarniciones el estado de guerra. El pronunciamiento lo iniciaría el único ejército que tenía España que era eficiente y eficaz, que era el ejército de África, y a este le seguirían las guarniciones peninsulares e insulares de España. Una vez tomado el poder, se suspendería la Constitución del 31, se disolverían las Cortes y se desencadenaría una corta pero intensa represión con depuraciones, encarcelamientos y fusilamientos de elementos de izquierdas y de militares que hubieran sido fieles, curiosamente, a la República, como tenían que hacer por su juramento de lealtad, para purgar, digamos, el ejército de cualquier elemento discordante. Después se formaría un directorio militar, es decir, una especie de gobierno provisional encabezado por Sanjurjo, por el general Sanjurjo, a la espera de una salida, digamos, política a la crisis de la República. El ambiente político, que estaba ya enrarecido, se exacerbó todavía más cuando pistoleros de la ultraderecha, probablemente falangistas, asesinaron al teniente Castillo de la Guardia de Asalto, un socialista muy conocido, el día 13 de julio. Al día siguiente, en respuesta, los compañeros policías secuestraban y asesinaban como represalia a Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos y además el líder en general de la derecha durante estos meses. La muerte de Calvo Sotelo fue la señal para muchos que dudaban, como el general Franco, de sumarse a la sublevación y desencadenar ya esta conspiración. Y ante el desorden, que ya era total en el país, y ante la claridad con la que se acercaba el golpe de Estado, el gobierno tomó medidas de excepción contra la derecha e instauró la censura, pero ya era demasiado tarde. El golpe ya estaba en marcha y el día 17 se sublevaba el ejército de África, comenzando así la guerra civil.